Filosofía y espíritu, la fuerza de la razón. Diversidad de voces, nacionalidades y conceptos unidos en un solo objetivo: promover cultura, despertar la conciencia y magnificar el amor. Punto clave en la evolución integral del ser humano y fundamentos de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal. Dirección y producción de Hugo Neftalí Álvarez. Desde Guatemala, en el centro de América, bienvenidos a esta interesante palestra de opiniones. Muy buenos días a nuestros gentiles oyentes. Es un placer estar una vez más en esta emisora para llevar a ustedes diversidad de conceptos que contribuyan al enriquecimiento filosófico, moral y espiritual. Buenos días en nombre de todos los hermanos que hacen y hacemos posible estas presentaciones dominicales. Gracias por recibirnos en el seno de su hogar, que es para nosotros la mayor y mejor satisfacción. Procedemos enseguida a darle lectura al pensamiento o frase del filósofo racionalista holandés Baruch Spinoza. Nadie está obligado a vivir según el criterio de otros, sino que cada cual es el garante de su propia libertad. En otras palabras, corroboramos nosotros también que es cuestión de conciencia personal observar una moral eficiente y no la acostumbrada doble moral o la hipócrita falsa moral. Y no podemos dejar pasar la oportunidad para dejar asentado un bello y profundo pensamiento del poeta guatemalteco Rolando Altán Oliva, estudiante de la EMECO. Conocerás dolores y tristezas, entre amarguras cruzarás la historia, mas si utilizas la razón constante, sabrás forjarte una alegría eterna. Se encarga de iniciar las disertaciones mi compañera en las presentaciones Frida Ceja de San Antonio, Texas, Estados Unidos. En esta oportunidad aborda lo relacionado con la que ella considera los dueños de la iglesia. Muchas gracias, Rodi. Muy buenos días tengan todos ustedes. Como se mencionó anteriormente, el tema para esta mañana, los dueños de la iglesia. Desde que Manuel I y Constantino empezaron a estructurar una forma diferente para llevar una nueva idea de religión, en donde uno controlaría las mentes humanas y otro la materia, nos vamos percatando de que, en realidad, al tomar lo mejor de todas las religiones y querer formar una sola, siendo que en realidad no se efectuó como debería ser para el beneficio de la humanidad, todo cambió desde entonces. Desde entonces se ha venido estructurando la iglesia con sus diversos magnates, aplicando sus propias leyes, haciendo creer al mundo que son cosas divinas y que ellos han sido siempre los elegidos por un Dios sin conciencia, para su conveniencia y de acuerdo a sus necesidades. Aquí podemos mencionar tantos como la familia Borgia, el Pío IX, etc., que tanta maldad aplicaron para obtener lo que ellos deseaban. Aquellos que en algún momento tuvieron la oportunidad de poder dirigir a los pueblos, era para empezar a vernos como hermanos de un solo planeta, sembrar la fraternidad, la solidaridad, igualdad, equidad, etc. Pero parece que lo único que se formó fueron divisiones. Nos vemos como enemigos, formamos fronteras, construimos el odio cuando se formaron aún más religiones, donde la gente siempre busca la verdad de las cosas, la verdadera libertad, que nos llevaría al amor entre hombres y mujeres sin distinción de culturas, sociedades y jerarquías. Es por esa razón que en algún tiempo se le prohibió a la humanidad el saber leer y escribir. Se escondieron todos los escritos, pergaminos, etc. Se construyeron guerras para poder tener a la humanidad entretenida, dormida e hipnotizada, para que dejaran pensar a otros y que obedecieran sin que se dieran cuenta cuál era la misión o el objetivo de ser parte de este planeta y humanidad. Entonces, la misma humanidad ha estado buscando
el encontrarse consigo misma, y de ahí que aparecen nuevamente otras religiones, donde cada cual satisface sus instintos y continúa construyendo el error de no admitir la libertad como algo que es normal, sino que la confundimos con el libertinaje. La civilización se vuelve una mentira, los derechos un sarcasmo, y el hombre, hambriento del ideal, pide cuentas a los explotadores de una fe que es ciega. Vemos que el derecho de justicia del hombre y la ley se forman una fuerza, que a veces injusta para el hombre y su sobrevivencia. Pero nos queda la ley de justicia. Es que aquellos creen que no la hacen saber al mundo. Llega con amor para hacer justicia a esta humanidad. La humanidad, al despertar, no le conviene a los grandes magnates porque su poderío se viene abajo y sobre todo su control para seguir haciendo creer que existe un Dios injusto. Sin embargo, la ley de amor que todo lo puede es quien nos demostrará a través de los que están dispuestos a ser parte del cambio, el progreso que nos llevará a esa unidad. Por supuesto, sin olvidar que la naturaleza es parte de todo este magnetismo del cual pertenecemos. Sigamos buscando la verdad de los hechos y sobre todo dejemos los prejuicios para poder ver más allá, lo que nuestro grado de progreso necesite alcanzar. Muchas gracias. Con el permiso de ustedes, sigo en el uso de la palabra, pero esta vez para presentarles a nuestro siguiente panelista. Se trata de Asdrúbal Linares de Jacksonville, Florida, en Estados Unidos, quien con su acostumbrada claridad nos comunica que esta vez vamos a entendernos. Así lo esperamos, Asdrúbal, aunque sea parcialmente. Buen día, mi familia terrenal. Hoy les traigo algo que estoy seguro les moverá eso que conocemos como sentimiento. Además, los hay en diferentes modalidades como instintos. Tenemos y existen en el sinfín del universo. Algunos se sorprenderán de lo que acabo de pronunciar, pero es así, ya que cada instinto posee por su ley universal un grado de sentimiento, por lo que reacciona asociado a cada órgano y nervio. Efectos todos de lo que imaginamos y pensamos, ya que como lo explicó el juez en una de sus instructivas cátedras de sabiduría, es lo que conocemos como cerebración inconsciente cuando el espíritu está encarnado. Nuestras emociones son efectos de la acción de nuestro espíritu, ya que en su trabajo fisiológico se manifiesta por la mímica y el lenguaje como efectos. Además, aunado a la conciencia, que es el juicio individual que hace cada espíritu de acuerdo al grado de educación que va adquiriendo o que posea, produciendo las emociones internas como presentimientos en los que espera los acontecimientos que vivirá o reconoce los vividos. El sentimiento se genera en la conciencia por los instintos dominados y en el espíritu encarnado se manifiesta en el sistema nervioso para su estudio fisiológico por las fuerzas conocidas como inducción, efecto a su vez del automagnetismo que va creando un depósito de remanentes para poder revivirlas, de donde nace la experiencia para nuestras acciones futuras, como lo explicó muy bien el juez Trincao. Pongamos un ejemplo. En la actualidad, algunos hermanos se aprovechan para darle créditos a quienes dirigen naciones. Pero esos gobernantes muestran conductas animalizadas, produciendo un crecimiento de desequilibrio social, miseria, hambre y dolor, como en el caso de Venezuela. Esos espíritus pueden sufrir una degeneración en su alma para poder facilitar los procesos de regeneración en un mundo inferior, como dice un maestro y hermano mayor, que todo el mal y bien practicados en la vida imponen cambios en nuestra imagen, que nuestros pensamientos de odios, fruto de actos instintivos que realizamos voluntariamente, nos hacen permanecer casi embotados por las sombras de tremendos errores. Y en el campo de la conciencia sentimos, lloramos y nos debatimos bajo el aguijón de recuerdos terribles que algunas veces nos parecerán interminables, pero los sentidos, incluso los de naturaleza física, se mantienen obnubilados, desequilibrados como sin rumbo, hasta tanto no recibamos
este tipo de educación racional que nos impulsa, nos estimula a conocernos a nosotros mismos y por ende a trabajar para nuestra regeneración dentro de las leyes universales de igualdad, compensación y justicia. Mis hermanos, todos esos pensamientos de rebelión y venganza que podamos emitir por todos aquellos a los que nos ofendieron deliberadamente, atacaron nuestra alma con vibraciones consecutivas, en algunos casos desintegrando su personalidad y como cualquier infeliz, aún lejos de la zona más alta del ser, donde situamos las nociones superiores, se debaten en vano en el campo del esfuerzo presente, desperdiciando esta encarnación. Es decir, los adversarios implacables muchas veces se pegan a algunos a través de la influencia directa, obligando a su mente a fijarse en los impulsos automáticos y en el imperio de los instintos, por lo que aumentan su deuda antes de reconocer a hermanos en ley divina. Algunos se preguntarán, ¿por qué la ley ha permitido que esto ocurriese naturalmente? Porque la conducta de nuestro infortunado gobernante ha sido igual a la del jaguar que se aprovecha de la fuerza para dominar y herir. Sus materias no se acuerdan porque viven apasionados. Además, el libre albedrío absoluto no existe desde que hay una ley que cumplir. Los abusos de la razón y de la autoridad constituyen faltas graves ante el eterno gobierno de nuestros destinos. Esto es lo que se aprende de tantas cosas en la doctrina de amor y ley. Por lo tanto, no se puede afinizar, sintonizar ni armonizar con quien no produce ni demuestra acciones dentro de la ley al no querer regenerarse. Otra cosa es, como dijo el juez Trincao, que conciliando las virtudes prácticas con la verdadera moral como virtud social, se asegura el respeto mutuo de todos los derechos de los individuos, los que forman el Estado, por la libertad individual sujeta a la comunidad de iguales necesidades. ¿Esto pasa en Venezuela? No. Entonces, no defiendan a esos delincuentes de espíritus y materias, porque serán contados como traicioneros de la ley. No se les olvide que en el fanatismo y el escepticismo mueren los efectos de la razón, por lo que es necesario la conciencia, que es el regulador, como dijo muy bien el juez Trincao. Pregunto, ¿esta cátedra la sientes como yo? Solo recuerda los consejos, estudia en ti mismo y hazte esclavo de tu deber, y entonces te convencerás que hablando claro se entiende la gente. Mi saludo fraternal y solidario, Asdrúbal Linares Navarro. Del norte de América nos trasladamos a Maturín, Venezuela, con Acacia Ortiz. Esta voz femenina se encarga de puntualizar un aspecto que reviste mucha importancia en cuanto a nuestro comportamiento. Un saludo fraternal, queridos hermanos. El tema: se falta la ley por ignorancia. Si los hombres conocieran la existencia de las leyes universales y además comprendieran que a ellas tenemos que obedecer sin darnos cuenta, porque no podemos dar un paso sin la voluntad de nuestro Padre, y todas las leyes materiales son reflejo de estas. El hombre ha creado cantidades de leyes, pero a su capricho, y eso es la causa de tantos errores. La ley de la procreación es primordial, y tratándose de no cumplirla porque se dejan llevar por lo material. Hoy dicen que no pueden procrear por la mala situación económica de los países. ¿Y para cuándo lo van a dejar? Si esto no puede mejorar, si antes no haya el hombre hecho conciencia. Los que gobiernan, y empezando por el Papa Mayor, son los primeros que legalizan el detener la procreación. La ley de justicia y afinidad no la podemos esquivar, y lo que hacemos es retardar el progreso en los mundos y en toda la humanidad terrestre. Hasta en los irracionales se ocupa el hombre de que no procreen. ¡Qué ignorancia! No saben la deuda que se crea. Así, siendo animales del cual el espíritu toma sus átomos, moléculas, para formar nuestra alma humana, del éter, depósito de la creación. Hasta siempre, Acacia Ortiz,
Maturín, Venezuela. Para seguir adelante, nos permitimos invitarles a escuchar un contenido escrito por el filósofo racionalista holandés Baruch Spinoza. Obsérvese el espíritu de ese contenido que tituló La voz de Dios. Muy revolucionario para la época y con el fin de que se conceptuará mejor a ese Dios, creador universal o ser supremo. La locución está a cargo de Carlos Rivas de Guatemala. Deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho. Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar tu vida. Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti. Deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, los ríos, los lagos, las playas. Ahí es en donde vivo y ahí expreso mi amor por ti. Deja ya de culparme de tu vida miserable. Yo nunca te dije que había nada mal en ti, o que eras un pecador, o que tu sexualidad fuera algo malo. El sexo es un regalo que te he dado y con el que puedes expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría. Así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer. Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada tienen que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de tu hijo, no me encontrarás en ningún libro. Confía en mí y deja de pedirme. ¿Me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo? Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juzgo, ni te critico, ni me enojo, ni me molesto, ni castigo. Yo soy puro amor. Deja de pedirme perdón. No hay nada que perdonar. Si yo te hice, yo te llené de pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades, de incoherencias, de libre albedrío. ¿Cómo puedo culparte si respondes a algo que yo puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres si yo soy el que te hice? ¿Crees que podría yo crear un lugar para quemar a todos mis hijos que se porten mal por el resto de la eternidad? ¿Qué clase de Dios puede hacer eso? Olvídate de cualquier tipo de mandamientos, de cualquier tipo de leyes. Esas son artimañas para manipularte, para controlarte, que solo crean culpa en ti. Respeta a tus semejantes y no hagas lo que no quieras para ti. Lo único que te pido es que pongas atención en tu vida, que tu estado de alerta sea tu guía. Amado mío, esta vida no es una prueba, ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. Esta vida es lo único que hay aquí y ahora, y lo único que necesitas. Te he hecho absolutamente libre. No hay premios ni castigos, no hay pecados ni virtudes. Nadie lleva un marcador, nadie lleva un registro. Eres absolutamente libre para crear en tu vida un cielo o un infierno. No te digo que haya algo después de esta vida, pero te puedo dar un consejo. Vive como si no lo hubiera, como si esta fuera tu única oportunidad de disfrutar, de amar, de existir. Así, si no hay nada, pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di. Y si lo hay, ten por seguro que no te voy a preguntar si te portaste bien o mal. Te voy a preguntar, ¿te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué fue lo que disfrutaste? ¿Qué aprendiste? Deja de creer en mí. Creer es suponer, adivinar, imaginar. Yo no quiero que creas en mí, quiero que me sientas en ti. Quiero que me sientas en ti cuando besas a tu amada, cuando arropas a tu hijito, cuando acaricias a tu perro, cuando te bañas en el mar. Deja de alabarme.
¿Qué clase de Dios ególatra crees que soy? Me aburre que me alaben, me harta que me agradezcan. ¿Te sientes agradecido? Demuéstralo cuidando de ti, de tu salud, de tus relaciones, del mundo. ¿Te sientes mirado, sobrecogido? Expresa tu alegría. Esa es la forma de alabarme. Deja de complicarte las cosas y de repetir como perico lo que te han enseñado acerca de mí. Lo único seguro es que estás aquí, que estás vivo, que este mundo está lleno de maravillas. ¿Para qué necesitas más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame adentro. Ahí estoy, latiendo en ti. Spinoza. Continuamos con el desarrollo de nuestra agenda y para tal fin nos trasladamos a Puerto Rico para dejar en su uso de la palabra a Elvin Matos Luciano, quien nos adentra en las diversas visualizaciones que se perciben cuando hablamos del alma. Así que, sin gritar, Elvin nos hace sentir los gritos del alma. Buenos días, les saluda a su hermano Elvin Matos desde la ciudad de Cabo Rojo en Puerto Rico. El tema para la mañana de hoy lo titulé Gritos del alma. Si bien nos dice el maestro que el alma es neutral, ya que al ser materia quintesenciada, o sea, materia casi espiritualizada, la que por un lado al ser de origen material se une al cuerpo y por otro lado por su grado de espiritualidad se une al espíritu, pero manteniendo un balance por lo que ésta no responde ni al cuerpo ni al espíritu, pero a su vez poseedora de otras cualidades. Así encontramos que todo nuestro esfuerzo por superarnos lo enfocamos únicamente al espíritu y a la materia para llevar una vida satisfactoria. La explicación que da el maestro sobre estos puntos son de una lógica que difícilmente se pueden contradecir. Pero veamos esto desde otro punto de vista. ¿Qué es ser neutral? Muchos piensan que ser neutral es no sentir ni padecer, mas es nuestra alma la que carga nuestros errores, nuestras dolencias y todos nuestros males, lo que me hace pensar que al ser el alma una de nuestras entidades, sufre y se resiente, pero al no poderlo manifestar por sí misma, transmite ese dolor y sufrimiento a través del cuerpo, forzando al espíritu, ente inteligente, a cargar con su responsabilidad. Ejemplo de que se resiente. Tomamos una cuerda de nilón y la vamos estirando fuertemente hasta que su resistencia cede por el calentamiento, llegando a quebrarse en dos o más partes. Esto se debe a que el alma, por su calentamiento, aunque en este caso no es humana, pero sí universal, es la que une y da consistencia a las moléculas y componentes que forman aquella cuerda. Pero somos sordos de espíritu y materia, y no escuchamos los gritos del alma, y solo respondemos cuando ésta nos aprieta. También encontramos que solo manteniendo el alma pura es que nuestro espíritu puede demostrar toda la luz y potencia que hay en él, lo que nos deja dicho que si curamos la enfermedad, curamos el paciente. En este caso la enfermedad es las impurezas de nuestra alma y el paciente el espíritu, por lo que nuestra prioridad debe ser nuestra alma. ¿Cómo curamos nuestra alma? Curando nuestros instintos. ¿Cómo curamos nuestros instintos? El maestro Joaquín Trincado nos dice que estos solo se curan por la saciedad. ¿Qué es la saciedad? Generalmente tendemos a irnos a los extremos al definir la saciedad y vemos esta como llegar a tocar fondo, donde nos tenemos que arrastrar por las alcantarillas y llegar a las condiciones más paupérrimas que el ser humano pueda llegar. Definitivamente existen vicios que llevan al ser humano a esas condiciones, mas desde mi punto de vista, de igual manera, pienso que una buena educación y sobre todo si ésta está fundamentada en los valores espirituales, tienen que ser un medio efectivo para educar nuestros instintos. De acuerdo a mi criterio, saciar un instinto no siempre requiere llegar a esas condiciones extremas, ya que el hastío es una forma de repugnancia, por lo cual se puede saciar un instinto sin tener que llegar a esos extremos. También podríamos considerar el alma como un ente imparcial, lo que quiere decir no tener favoritismo entre dos o más.
cualidad de la que estaba carente el presidente George Bush. Este hizo famosa la frase: o estás conmigo o estás con los terroristas, lo cual denotaba su falta de imparcialidad. Llegar a mantener ese equilibrio entre espíritu, alma y cuerpo no es tan sencillo como algunos piensan. Solo después de haber ganado un grado de maestría en la creación y sus leyes es que se puede lograr permanentemente ese equilibrio. En el hombre común, después de haber adquirido cierto grado de conocimiento y valores morales, podrá lograrlo, pero por periodos no permanentes. El alma, a su vez, es la escuela del espíritu, es donde éste rebusca y donde encuentra toda nuestra historia de nuestra existencia actual como de las pasadas. Ahí está toda la carga y todo el peso de nuestras acciones desde como hombre, como espíritu tomó cuerpo. ¿Cómo hemos maltratado nuestra alma? Al extremo que nuestro espíritu tuvo que permanecer dormido por siglos y siglos hasta lograr ver traslucir un rayito de luz para de ahí ir abriendo caminos. Y aún después de innumerables existencias nuestras, muy pocos han logrado encontrar el camino para llegar a nuestro Padre Creador por la sabiduría y por el amor. Muchas gracias a todos. Espero que pasen un magnífico fin de semana. Será hasta el próximo domingo. Corresponde el turno a Franklin Rojas, que como siempre se comunica desde Maturín, Venezuela, para establecer diferencias entre lo que significa Dios y Elohim. Escuchemos. ¿Es Dios o Elohim? Para muchos la palabra Dios significa veneración, divinidad, fuerza suprema, rey de la creación, pero Dios no es el nombre universal que mejor le podemos dar a nuestro Padre Creador. Para nosotros los estudiantes de esta bella doctrina de luz, el Padre Creador es Elohim, ese Dios que tanto se comenta y muchos creen conocer, que lo imaginan en caricaturas, pintado en cartulina, en medallas, estampas, escapularios, ese Dios que creen tener encerrado en el tabernáculo o en la iglesia, ese Dios que se evoca para la buena suerte, ese Dios que se usa para la guerra, ese no es nuestro Padre Creador. Nuestro Padre es omnipotente, es omnímodo, Padre de todos, es todo amor, pero la mente humana no puede tener aún una idea, porque a nuestro Padre no se le conoce ni aún en los planos superiores. No es ese pensamiento obtuso del hombre que lo imagina un viejito con largas barbas, que ya ni oye de viejo, siendo motivo de bromas para muchas familias de la sociedad. Pero ya existen quienes en el adelanto de sus espíritus pueden sentirlo y amarlo, pero no contemplándolo en sus obras estáticas. Se le ama en la continuación de su obra de la vida eterna y continuada. Este tema está profundizado en el folleto de los 10 mandamientos por José de Arimatea. La paz y el amor nos una. Soy Franklin Rojas, desde la ciudad distinta, Maturín, Venezuela. Procedemos a darle la palabra a nuestro siguiente expositor. Se trata de Hugo Nestarí Álvarez de Guatemala, quien penetra en lo concerniente a la naturaleza y su incidencia en una serie de fenómenos que por lo que inicia cuestionando si la naturaleza vive. Gracias. Buenos días, respetables y muy queridos hermanos. Me place sobremanera tener la oportunidad de saludarles una vez más. Comienzo mi comentario con una interrogante. ¿Vive la naturaleza? Esta es una pregunta que nos hemos hecho durante milenios, y la respuesta a la fecha no puede ser otra que sí. Claro que vive la naturaleza, porque en todo lo que existe hay vida organizada, aunque por nuestra miopía no podamos verlo o cuando menos presentirlo. La ciencia misma se ha encargado de probar que en todos los corpúsculos, hasta en lo microscópico, aparentemente más insignificante, existe vida. Entonces, siendo que esto está considerado como una realidad y no como una utopía, tenemos que rendirnos ante la evidencia que en todo existe inteligencia. ¿Y de quién es la inteligencia sino del espíritu?
debe saberse que los tres reinos de la naturaleza, que están inteligentemente controlados por espíritus, cuya evolución como maestros les permite ser adjudicados de dicha responsabilidad para dirigir a una playa de espíritus también que ejercen sus funciones. Sépase además que no es ningún inventado Dios el que castiga a los pecadores con la acción de la naturaleza. Si la reacción de la misma tierra, o mejor dicho, es la acción de la misma tierra la que actúa para con sus opresores, esos opresores que nunca hicieron nada, sino solo herirla y explotarla para beneficio de unos cuantos, y creando así el consiguiente desequilibrio geofísico, económico y social que cada vez acrecienta el caos mundial. Mas esto, aclaramos, no es de ninguna manera venganza de nuestra madre tierra para con nosotros los seres humanos, que nos hemos cobijado, que hemos sido cobijados por la tierra misma con mucho amor, sino esto es justicia derivada del cumplimiento de leyes superiores. Preocupa sobremanera la tendencia que predomina en gran parte de los habitantes del planeta en cuanto a la ambición desmedida que se nota, a las ansias de poder que enfermizamente sienten para oprimir y hasta suprimir al inferior, al egocentrismo excesivo que induce a actuar pensando que primero somos nosotros, luego nosotros y por último y siempre también nosotros. Olvidamos que nos debemos a los demás, que tenemos harta obligación de proteger y compartir los intereses con nuestros hermanos. Pero claro, ante el predominio de nuestros instintos no dominados, que no dan lugar a los sentimientos, es de momento una utopía pensar que podamos abrir los ojos de la razón para observar con claridad meridiana el papel que debemos desempeñar en este complejo pero muy bello engranaje de la vida universal. En tal sentido, comprendemos que mientras exista conciencia, o mejor dicho, mientras no exista conciencia de que todos nos debemos a todos, de que somos hermanos por tener un mismo origen divino y que hemos aquí o henos aquí para cumplir un compromiso previamente planificado desde antes de tomar cuerpo, no será posible que se entienda que las riquezas naturales que produce nuestro planeta y que nos proporciona amorosamente albergue en esta existencia transitoria, esto debe atribuirse equitativamente, porque nadie es propietario de nada, y por consiguiente debe ser el dignificante trabajo colectivo que determine el usufructo comunal. Pero esto será realidad hasta que se implante el régimen de la comuna, de una comuna de amor y ley que ya está decretado para nuestro mundo, pero que falta su implantación. Mientras tanto, todos esos prejuicios e ignorancia es lo que viene arrasando nuestra madre tierra como parte de la naturaleza, hasta que todos, en condiciones igualitarias, reconozcamos que en nuestro programa o destino no estaba contemplado venir a explotar a los demás, ni venir a acaparar lo que le está haciendo falta a muchos de nuestros congéneres agobiados por la extrema pobreza. Por supuesto, esto independiente de los casos de justicia. De allí que nos vemos en el deber de hacer un llamado a la conciencia de quienes por su aberración no quieren entender que nada sucede de casualidad, sino de causalidad,
para que sepan estudiar en todos y cada uno de los fenómenos que están ocurriendo y que causarán grandes agobios por sus alcances insospechables. Entre otras cosas, las enfermedades nos harán sentir el aguijón del dolor moral y material, cuando nos veamos imposibilitados de encontrar un antídoto para sanar a nuestros seres queridos, aunque el dinero sobre. El desbalance económico y social será tan agudo que viviremos momentos, horas y larguísimos días de angustia cuando nuestros hijos pidan alimento y no podamos dárselo. Ejemplo es cómo la justicia divina y la injusticia del ser humano coarta la libre utilización de nuestras fuentes principales de producción. Reiteramos pues, sin hacer sentencias bíblicas ni enunciados apocalípticos como lo hacen los hermanos religiosos para obtener más dinero de los horrorizados creyentes de su grey, que estas situaciones que se vienen acrecentando son preliminares para un anunciado cataclismo cíclico y profiláctico, que no es el fin del mundo. Lo aclaramos para que esto se comprenda, no es el fin del mundo, sino es un cambio necesario y profiláctico, porque viene precisamente a sanear el ambiente físico y mental del hombre, así como a cambiar las estructuras sociales y morales de los habitantes de nuestra amorosa casa temporal. Mientras tanto, seamos responsables, protejámosla, y no seamos depredadores de quien nos ha servido de cobijo y de fuente natural de vida. Estemos atentos, estemos firmes y con la templanza que da la conciencia espiritual, porque la ley no tiene privilegios para nadie. Muchísimas gracias por prestarme su gentil atención y nos reencontramos el próximo domingo. Que tengan feliz fin de semana. Seguimos adelante con el desarrollo del programa y para el efecto nos trasladamos a la provincia de Quebec, Canadá, con Carlitos Pérez. En esta ocasión dimensiona la importancia del mandato: ama a tu hermano. Muy buenos días, hermanos. Mi exposición de hoy la titulo Ama a tu hermano. Amar al hermano fue la base de las doctrinas de Jesús de Nazaret, lo que no cabía en la mente de los religiosos de su tiempo, porque amar al hermano es unidad y no división. Recordemos que el mandato que traían los 29 misioneros era de unir a los hombres, pero por esas religiones existentes el hombre vivía en pleno antagonismo, debido a las creencias en dioses y las prácticas salvajes de los sacerdotes. Si seguimos el camino de ese mandato de ama a tu hermano de Jesús, tomemos en cuenta que el Decálogo de Moisés dice entre sus enunciados: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no rendirás falsos testimonios. Igualmente el testamento de Abraham, en su primera cláusula, dice: Elí es uno, creador universal, no tiene principio, es eterno. Los hombres son sus hijos y él su herencia. Al oír y razonar la palabra ama a tu hermano, se comprende que no es un eslogan para atraer gente. Se entiende que es un mandato para un mundo regenerado después de su juicio y mayoría. Por los consejos del Padre Creador, se decretó la comuna de amor donde se vivirá en armonía, y la armonía solo se puede vivir en amor, por la ley misma en afinidad, justicia e igualdad. Conociéndose a sí mismo, se llega a penetrar en la sabiduría, pues es entonces que el espíritu descubre su procedencia y se enciende en su mismo amor que recibió del autor su Padre, descubriéndose en su luz que es grande, porque grande es su procedencia. Pero amar al hermano tiene su adversario, que es naturalmente la ignorancia de no conocerse a sí mismo,
aunque sea relativamente. Las religiones, por su dogmatismo, creaban desequilibrio en todo el mundo, y eso lo sabían los 29 misioneros que combatían los dioses porque no permitían la unidad entre los hombres como verdaderos hermanos. ¿Qué es lo que atrae el amar a nuestro hermano? Pues la ayuda mutua, la amistad, justicia y equidad, también la defensa individual y colectiva, el desarrollo de una economía en común, organización de cooperación colectiva, la implantación de una moral social y particular, la salud a través de la higiene, así como imponer sin violencia una educación ciudadana para el bien social. Todo lo expuesto se llevará a cabo en su momento, en los barrios, pueblos, ciudades y en todo el mundo tierra. En conclusión, amar a nuestro hermano es porque ya conocemos nuestro interior por medio del estudio, y así presentimos la grandeza de nuestra procedencia. Repito, cuando reconocemos que todos los hombres son nuestros hermanos, cualquiera que sea su origen étnico y cultural. Así se verá cumplida la meta de nuestros hermanos y maestros misioneros, al unir por fin a todos los hombres bajo el mandato de ama a tu hermano y conócete a ti mismo. Muchas gracias por su audiencia. Se despide fraternalmente Carlos Pérez, desde la ciudad de Longueuil, provincia de Quebec, Canadá. Cambiamos ahora de contenido y nos ubicamos en darle seguimiento a la cuarta parte de la entrevista realizada a J.L. Malak de México, quien expone las experiencias vividas con extraterrestres. Interesante y digno de analizar e interpretar el relato. A ver, ¿qué pasó después del encuentro con esos dos seres? ¿De dónde llevaron? Caminamos por una pequeña brechita, unos pastizales, y encontramos una nave. Es una nave, esfera, como platinada, como de 10 metros, calculo yo. No soy muy bueno con las medidas, siempre estaba grandecita. No tocaba el piso, un tanto así del piso. Me permitieron tocarla, me bordeé, pasé mi mano por abajo, o sea, parecía niño con un juguete nuevo. O sea, es la verdad de las cosas, no podía ni parpadear, la verdad. La toqué, al pasar la mano por abajo se siente como un imán, así como cuando los pones con el mismo polo, como que o sea, sientes algo magnético abajo. Me dijeron, ¿qué no te vas a querer subir? No, claro, le decía, ¿no? Sí, o sea, claro que sí, ¿no? O sea, pues, era increíble. Se abrió con una escotilla, tocó algo así en su mano con una especie de pulsera, como color oro, como platino. Pasó hacia su mano y se abrió una escotilla y salió una como banda translúcida, como de energía, y me dice, pon tus pies ahí. Entonces pasa primero la muchacha, que es Casey, él se llama Ferro, y me dice, pon tus pies allá. Entonces, pues al principio con cierto temor, ¿no? Pues pones un pie, puse el otro, y mira, en el acto ya estaba adentro. Adentro, todo aperlado, las paredes, quería tocarlas, me dijeron, tócalas. Ellos se comunican telepáticamente. De hecho, supieron mi nombre. Yo me sentía en desventaja y me dijeron, oye, no te sientas en desventaja, no te vamos a hacer daño, me decían, ¿no? Entonces, pero con mucho cariño, con mucha bondad, muy alegres, sientes una fraternidad, o sea, percibes el cariño de ellos. Sí las toqué y las paredes se sienten como gelatina. Me invitaron a sentarme a una de las butacas, pues me senté, se sentó ella al lado mío, se sentó Fedro ahí en una como butaca de control. Pasó la mano ahí medio raro, hay unos signos bien raros, sí, la dejó ahí su mano nada más tocándola, y acto seguido mi butaca como que unas bandas translúcidas me envolvían, pero en el acto, todo, o sea, como que se inclinaron un poco, mis pies, mi cuerpo, mi cabeza, no me podía mover, pero estaba muy cómodo. Mis segundos pasaron cuando se sintió como un bamboleo y empezó a moverse. Pero una suavidad, no se oía ruido, nada, pero se veía todo lo de afuera. O sea, las paredes como si fueran una pantalla.
Como la luz y veía los pastizales, veía las flores que tenían, precioso. Se empezó a elevar una vibración impresionante. En un abrir y cerrar de ojos ya estábamos en el espacio. Se veía su planeta, sus lunas. Eran 4 lunas y me dijeron que no, eran 3. Dije, no, se veían sus lunas. Me dice, no. Me dice, era Gale, que era una de sus lunas, que se veía más cercana, las otras 3, y la otra me dijeron que era una nave. ¿Una nave? Sí, es una nave. Entonces empezó a alejar más, de forma de acercarnos a la nave. Se veía inmensa, una esfera gigantesca, y todavía estábamos retirados. Y le pregunté que si íbamos a ir, me dijo, no, en otra oportunidad nos vamos a acercar más. Nos empezamos a bajar, rapidísimo, volvimos a bajar. Me empezaron a platicar muchas cosas del amor, de la bondad. Ya estábamos al lado de sus océanos y nos hizo inmersión con la esfera en sus océanos. Unos colores increíbles, una ballena que apareció ahí con su, ¿cómo se llama? Con su ballenato. Y me dijeron que la habían traído de aquí. ¿De la Tierra? Que se llevaban para allá. Y le dije, ¿cómo? Pero ya tiene ese fulgor como todo lo que he visto acá. Les preguntaba. Me dice, es que las ballenas y los delfines son seres que tienen una alta vibración en su planeta. Y me decía, no saben qué tan cercanos son a ustedes. Y ustedes me dijeron tantas cosas. Me dijo que el vallenato pues ya nació allá. ¿Sí? Y se veían con una paz, se veían agradecidos, rodearon la esfera. Se quedaron de hecho él paró la esfera porque estaba extasiado viéndolo, ¿no? Y se oía el sonido de ellos. Increíble, la verdad. De hecho, yo nunca había estado tan cerca de una de esos. Sí, me fascinó. Luego ya seguimos nuestro camino, siguió profundizando más. Se empezó a hacer un poquito más oscuro. El agua es más clara que la que tenemos normalmente. Nos dicen que sus minerales son menores, porque ya no necesitan ellos tantos minerales como necesitamos nosotros. ¿Sí? Por el tipo de cuerpo y de organismo que ellos ya tienen. Nos empezamos a hundir más. Y de repente 3 cúpulas gigantescas que eran unas ciudades enclavadas en el lecho marino, y en medio de ellas una como torre también, que es un centro de control para ellos. Entramos por una especie de hangar grandotote, donde entran al mismo tiempo diversas naves y otras van saliendo. Están interconectadas las esferas como por unos canales. Y una cosa impresionante. Me dicen que ellos viven en el lecho marino, que viven también en la superficie, han hecho superficies flotantes, y también en lo que es la superficie de su planeta. Viven también en sus lunas. O sea, aprovechan todos sus elementos, no contaminan. Retorna Hugo Neftalí Álvarez con una temática breve pero muy interesante y que aborda con la sobriedad que le caracteriza. Se refiere a un aspecto de la libre determinación, la justicia y la compensación. Te escuchamos atentamente, Hugo. Gracias, muchas gracias, compañeros de programa. Buenos días, distinguidos y muy respetables hermanos y hermanas, o hermanas y hermanos para hablar con más propiedad. Muy brevemente voy a referirme a la libre determinación, a la justicia y compensación en el caso que voy a tratar. Ubiquémonos a cuando estamos en estado espiritual y preparando nuestro retorno al plano material. Independiente de lo que los representantes de la justicia determinen posteriormente, uno como espíritu, antes de construir su cuerpo, prepara un plan o programa por su propia cuenta. Es bueno puntualizar que la visualización de las cosas en estado espiritual no es igual que cuando estamos encarnados, porque el cuerpo, con todo lo que lo compone, incluyendo particularmente los instintos, se constituye en un problema que obnubila nuestro pensamiento y acción. De esa cuenta es que podemos elegir pasar experiencias dolorosas, y a veces excesivamente dolorosas porque conviene a nuestra evolución, aunque luego, estando ya en el plano material, protestemos y nos rebelemos porque no lo recordamos. Por ejemplo, si tuvimos una vida llena de espinas en la anterior existencia
y consideramos haber tenido un comportamiento meritorio y ejemplar, podemos proponer una existencia más tranquila, más cómoda y o abundante en aspectos agradables. Y así también, cuando arrastramos muchas deudas, generalmente queremos pagar todo junto para así poder avanzar apresuradamente. Pero ocurre que los representantes del gobierno del espiritismo revisan ese plan o propuesta detenidamente y por su experiencia y sabiduría saben perfectamente hasta dónde merecemos lo positivo y también si es que no podremos cumplir con el excesivo pago de deudas que nos anima. Por consiguiente, aprueban, desaprueban o reordenan para nuestro propio beneficio el plan que nosotros hemos presentado. Pero también hay otro punto importante, y es que la ley de compensación, de la mano de la ley de justicia, en determinados momentos impone a los que se rebelan o se acobardan a último momento para que cumplan lo que por sus actos anteriores hicieron o se hicieron acreedores. Por eso precisamente se le llama juicio destino. Muchas gracias por estar en sintonía con nuestro programa. Que tengan ustedes un feliz fin de semana. Le corresponde el cierre del programa a mi compañero Rudy Hernández de Lancaster, Pensilvania, Estados Unidos. En esta ocasión, con el acierto natural que emplea en su comunicación, cita algunas recomendaciones muy necesarias y procedentes. Por favor, Rudy. Gracias, Frida. Y hoy quiero hablar un poco sobre algunas recomendaciones de comportamiento. El maestro Joaquín Trincado no se le escapó nada y en uno de sus libros, El Método Supremo, nos da una serie de consejos de cómo deben ser los medios. Yo leyendo estas recomendaciones, yo pienso que todo el mundo debería comportarse de esta manera, o sea, seguir estas recomendaciones que hace el maestro y no solamente los medios. El maestro las recomienda como un método para llegar a la sabiduría y al amor. La primera de estas recomendaciones es tener voluntad razonada. Trincado se refiere a que hay gente que se creen que ellos son más fuertes que otros a nivel mental, vamos a llamar así, cuando están desarrollando sus facultades o en cualquier momento su sabiduría, y hay que reconocer que siempre puede haber una persona de mucho mayor voluntad, de mucho mayor poder, y uno tiene que saber reconocer hasta dónde llega uno y hasta dónde empieza la otra persona. Una vez que tú cedes ese razonamiento, esa voluntad, estás haciendo una voluntad razonada. El segundo punto que él expone es la perseverancia, y dice que tenemos que ser perseverantes, no importa qué, pero siempre razonando y mirando qué resultados estamos teniendo con esa perseverancia que estamos nosotros exponiendo. El tercer punto, el discernimiento, y es aquí donde se junta la perseverancia y la voluntad, y el discernimiento es la que nos hace razonar qué resultados estamos teniendo, qué está faltando en nosotros, en nuestro comportamiento o en lo que estamos haciendo para poder triunfar, aunque estemos haciéndolo en amor y en la ley. Sin embargo, el maestro nos expone que no importa que tengamos voluntad razonada, perseverancia y discernimiento en control, las tres. Si no tenemos unas condiciones morales indispensables, no vamos a tener triunfo. Y estas son algunas de estos razonamientos o de esta conducta moral. A. Rectitud de conciencia para vuestra tranquilidad. B. Deseo de ser útil a vuestros semejantes. C. No mirar con desprecio a nadie. D. Ser humilde sin rebajamiento ni servilismo. E. Ser preocupado de las vidas ajenas y solo interesarse en los hechos que aquellos que necesiten vuestra ayuda y que la ley por mismo motivo pondrá en su camino. F. No tener prejuicios religiosos, políticos, sociales ni científicos, pero estar pronto a sostener el principio de justicia de las leyes divinas de la creación, aunque sean en contra de las leyes humanas si son arbitrarias.
G. Matar en vosotros hasta en su raíz la envidia. H. Estar precavido de que recibiréis ingratitudes de los mismos a quienes ayudáis, pero triunfar por el consejo. Y. Extirpar de vosotros la avaricia. J. No os preocupéis de que os calumnien y menos calumniar. K. Hablar poco, observar mucho y obrar sin cesar. L. No os tengáis por maestro, dejad que el título os lo regalen. M. Pensar alto y mirar hondo. N. No os afectéis por ningún hecho ni aun por la muerte. O. Ser siempre cauto y advertido. P. Que no os abandone nunca la serenidad. Estos consejos están tomados del libro Método Supremo del maestro Joaquín Trincado. Les recordamos estar pendientes de los audiolibros Jesús, Hombre y No Dios y Vida de María, que próximamente estarán a disposición gratuita en YouTube y los grupos de EMECO. Hemos culminado una jornada más. Nos retiramos con la satisfacción del deber cumplido, aunque ese criterio son ustedes quienes lo determinan, queridos hermanos. Hasta el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana en horario local por www.radioprogresoguatemala.com. Enseña la verdad, nos dice que es la vida, nos habla del dualismo, de ese profundo abismo que muchos quieren conservar. Qué necio es el hombre, qué duro es el trabajo, que ni siquiera el nombre se anima a pronunciar. Se llama espiritual de la comuna universal. A vivir unidos, con paz y con amor. Ella nos enseña a amar a nuestro hermano y a que todos juntos vivamos con mucha paz. Nos habla de las ciencias del amor a nuestro hermano, pues siendo es ciencia nos dice la verdad. Espiritual de la comuna universal. EMECO. Filosofía y espíritu. La fuerza de la razón. Gracias por su gentil atención. Fue un placer compartir con tan distinguida audiencia nacional y mundial. Felicidades.